Buenas tardes, mi nombre es Luana Díaz y la temática que decidí abordar para este trabajo tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado en marzo del año 2020 por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicha medida ha sido cuestionada por un sector de la población, quienes han entendido que la misma es inconstitucional. Esto lo han expresado a través de redes sociales, en los medios de comunicación o bien en distintas concentraciones que realizaron en diferentes sectores del país, y sus razones estaban dadas porque el decreto lo que hacía era restringir el derecho a la libertad de circular, transitar, salir del país, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Ellos entendían que no se estaba respetando un Estado republicano, dado que el Poder Ejecutivo Nacional estaba legislando cuando no es su función. Si bien tiene la posibilidad de dictar algunos decretos, ellos entendían que esto lo que hacía era restringir libertades individuales, y el único con las facultades para poder realizar ese tipo de restricciones es el Poder Legislativo. Asimismo, consideraban que la imposibilidad de reunirse con sus familiares o de ir a trabajar o de reunirse por cuestiones religiosas o mismo en un funeral también afectaban estas libertades. Y por último, entendían que este decreto les había otorgado la facultad al Ministerio de Seguridad a fin de que controle y fiscalice cualquier infracción a este decreto que remitía a tipos de delitos establecidos en el Código Penal. Y ellos decían, si ante la situación de que alguien esté infringiendo y se encuentre transitando en un vehículo, el Ministerio de Seguridad, o sea, cualquier fuerza de seguridad, tenía la posibilidad de retirar la unidad del tránsito a fin de que cese en esa violación a la normativa vigente. ¿Qué es lo que yo considero o cuáles son los argumentos? Para mí no es inconstitucional o no fue inconstitucional ese decreto. ¿Por qué? Porque se han cumplido con determinadas cuestiones. En primer lugar, el decreto 297 del 2020 ha venido a acomodar un poco lo que establecía el decreto 260 respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y en el cual se determinó quiénes son los esenciales, quienes podrían salir, transitar libremente, porque había actividades que debían continuar en nuestro país. Por otro lado, estaba vigente la libertad de expresión, los medios de comunicación estaban trabajando y tenían la posibilidad y han sido considerados esenciales a fin de que puedan informar a la población qué es lo que estaba ocurriendo. También el tema de la posibilidad de que existía una conectividad, esto facilitaba la posibilidad de reunirse o de no perder la comunicación con sus familiares. Por otro lado, el decreto aseguró que los supermercados, sean minoristas o mayoristas, estén abiertos. Después, con respecto a las medidas de higiene, el personal, los que tiene que ver con recolección de residuos, también han continuado trabajando. Y por otro lado, hay algo importante que es lo establecido en el artículo 10 de este decreto, que se remite al artículo 128 de la Constitución Nacional y versa sobre esta situación o esta circunstancia en la cual se encuentran los gobernadores frente a estas medidas. Si bien no es específico, lo que dice es que los gobernadores cumplen la función de ser delegados en el Poder Federal, ¿sí? Y este decreto ha sido tomado luego de haber participado de una reunión con el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, es importante considerar o hacer mención en esta temática a lo que dijo la justicia respecto de una medida de un habeas corpus solicitada por una persona, Kingston en particular, Kingston Patricio. Obviamente sus razones han sido las que yo expresé al principio, que tienen que ver con esta discrepancia, ¿sí? Y por entender que era inconstitucional este decreto,
pero la justicia lo ha desestimado a este pedido. ¿Por qué? Porque lo que decían era, el decreto tiene por fin preservar la salud pública, se han respetado los parámetros constitucionales, ¿sí? Ha sido proporcional porque obviamente no solamente establece las personas que son esenciales, sino aquellas situaciones en las cuales quizás uno no pertenece a la actividad esencial, pero sí había una emergencia, como ser la ayuda a un mayor o la ayuda a un niño o la compra de medicamentos. Entonces había excepciones y no ha sido una cercenada la libertad en demasía. Eso es lo que decía la justicia. Y por otro lado, este decreto lo remitió el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral del Congreso a fin de que sea evaluado. Entonces, por eso entendían que no se trataba de algo inconstitucional. Por otro lado, hay que mencionar que este decreto hace referencia a la ley 27.541. ¿Qué tiene que ver esta ley? En diciembre del 2019 se ha dictado esa ley en el marco de una emergencia en cuestiones de salud. ¿Para qué? Para la posibilidad de brindarle medicamentos o condiciones adecuadas a pacientes en situación de vulnerabilidad. En el marco de esa ley fue que también se fundaba este decreto y las medidas que se tomaron sanitaria relacionadas con la pandemia. Y por otro lado, el decreto mismo hacía alusión, ¿sí?, a los tratados internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles, que establece expresamente que en aquellos supuestos en los cuales el derecho a circular se tiene que ver cercenado, está, digamos, permitido por una cuestión de salud. Y en este caso es evidente que las cuestiones de salud eran más importantes que el derecho a circular, porque tenemos que considerar que esta pandemia, el hecho de circular, el hecho de reunirme con otra persona, hace que quizás pueda ser portadora del COVID-19 y que pueda contagiar y con eso propagar la enfermedad. Entonces, con esto concluyo que por esas razones yo entiendo que, y lo ha dicho la justicia en algunos fallos, yo solamente cité uno, pero que esta medida no es inconstitucional porque se ha respetado todos estos parámetros. Y por otro lado, yo no hice mención, pero no es una situación que solamente vivía el país, sino que era a nivel mundial. Pero por eso solamente me circunscribí a nuestro país, porque tiene que ver con nuestra Constitución. Pero ahí claramente quedó evidenciado que esos argumentos brindados por este sector son indebles y no justifican una declaración de inconstitucionalidad. Bueno, hasta acá ha sido el trabajo. Buenas tardes.